Bueno, vamos a hablar de la unidad 6 de Derecho Sucesorio. El programa nos pide en esta unidad aprender lo que son las acciones de protección de la legítima. Habíamos dicho que la legítima era esa parte, esa porción del patrimonio del causante que le correspondía a los herederos legitimarios, herederos legítimos legitimarios, o también llamados herederos forzosos, que eran los descendientes, ascendientes y el cónyuge. ¿Qué pasa si por algún motivo el causante ha hecho donaciones, legado, o ha hecho un testamento beneficiando a otros herederos o a otras personas que pueden ser ajenas a la familia, alterando este derecho o esta porción legítima de los herederos forzosos? Los herederos forzosos van a tener acciones judiciales para lograr que se recomponga esa parte patrimonial que les corresponde. Esas son las acciones que vamos a estudiar en esta unidad. Acción de complemento y reducción. Como concepto decimos que son acciones judiciales que se establecen con la finalidad de mantener incólume la legítima. Se traducen en disposiciones tendientes a impedir que todo acto lesione su integridad. Cuando las liberalidades del causante, ya sea por donaciones o legados, excedan su parte de libre disponibilidad, o sea, la porción disponible, deberán ser reducidas de modo tal que la porción legítima no se altere y quede intacta. ¿En qué orden debe operar la reducción? El artículo 2452 del Código Civil y Comercial nos dice: a fin de completar la porción legítima afectada, se reducirá en el siguiente orden. En primer término, se van a reducir las instituciones de heredero de cuota. Si todavía se ve afectada la legítima, hay que entrar a reducir los legados. Dentro de los legados, primero se afectará a los legados de cantidad, después a los legados remuneratorios, a prorrata, y por último a los legados de cosa cierta y determinada. Entonces, si habiéndose reducidas las instituciones de heredero de cuota, habiéndose reducido los legados, todavía se sigue viendo afectada la legítima, hay que atacar a las donaciones. ¿Y cómo se van a atacar a las donaciones? Empezando por la última donación que se haya hecho y así sucesivamente en el orden cronológico. ¿Y por qué se da esto en las donaciones a diferencia de los legados? Porque la donación es un derecho que se adquirió con anterioridad al legado, porque la donación, el donatario adquirió en vida ese derecho sobre ese bien. En cambio, el legado lo va a adquirir después de muerto el causante si es beneficiado en un testamento. Entonces la donación, y dentro de las donaciones hay un orden que es el orden inverso a como fueron hechas las donaciones. ¿Por qué? Porque se entiende que la primera donación, el donatario adquirió el derecho con anterioridad a la última. Entonces, si yo tengo que reducir y afectar, ¿cuál voy a afectar primero? La última y así sucesivamente, de acuerdo al orden de prioridad en el derecho. Legitimación activa y legitimación pasiva. Cuando hablamos de legitimación activa o pasiva, hacemos referencia a quienes tienen derecho a poder iniciar esta acción y contra quiénes. La activa es quien puede demandar y la pasiva es quién va a ser el demandado. Legitimación activa, ¿quiénes pueden demandar? ¿Quiénes pueden interponer esta acción judicial? Los herederos legitimarios, o sea, los herederos forzosos, ascendiente, descendiente y cónyuge. Y los acreedores de estos por vía de la acción subrogatoria. ¿Y a quiénes van a demandar? También a un heredero legitimario, por ejemplo, que haya recibido esa donación o ese legado que está afectando la porción de los otros, o contra terceros beneficiarios con ese legado o con esa donación. ¿Qué efectos produce esta acción de complemento y reducción? Si hay perecimiento de lo donado, o sea, si la cosa donada en vida se destruye, desaparece, habrá que ver si esa destrucción se produjo por culpa del donatario o sin su culpa. Si esa destrucción se ha producido por culpa del donatario, el donatario va a tener que restituir al resto de los coherederos el valor de la cosa. Si es sin su culpa, en ese caso esa obligación queda extinguida.
Insolvencia del donatario. Si hay insolvencia en la donación que se tiene que reducir, se irá contra la donación de fecha anterior y así sucesivamente. ¿Qué pasa si se han constituido derechos reales por la donación? Esos derechos quedan extinguidos. ¿Qué pasa con la acción rei persecutoria? La acción rei persecutoria es la acción que va a tener este coheredero que está interponiendo la acción, este heredero legitimario, de poder perseguir la cosa contra terceros detentadores y lograr que esa cosa vuelva al patrimonio del causante. Y después tenemos la prescripción adquisitiva, que es hablamos de la prescripción breve, es de 10 años. Colación. La colación, a diferencia de la acción de complemento y reducción, es otra acción judicial, pero que se interpone para lograr la igualdad en las hijuelas y la igualdad en las porciones de cada uno de los herederos. Como concepto decimos que la colación es la imputación de las donaciones realizadas en vida por el causante a cualquiera de sus herederos legitimarios que concurren a la sucesión, respecto de la parte o porción que al beneficiario de la donación, o sea, donatario, le corresponde en la herencia. Por ejemplo, hay un padre que tiene 3 hijos y respecto que a uno de los hijos en vida le hizo una donación de un inmueble. Muerto el padre, si esa donación no se le hizo en concepto de mejora, el resto de los hijos puede plantear la acción de colación de modo de que el valor de ese inmueble que él recibió en vida por esa donación le sea descontado en la hijuela de ese heredero y la diferencia le sea adjudicada en la hijuela de los otros. ¿Qué herederos están obligados a colacionar? El artículo 2385 nos dice que están obligados a colacionar los descendientes y el cónyuge. ¿Y qué herederos pueden pedir la colación? O sea, tienen legitimación activa. El artículo 2395 nos dice que la pueden pedir los herederos presuntos a la fecha de la donación. ¿Qué diferencias hay entre estas dos acciones? ¿Es lo mismo hablar de acción de complemento y reducción que acción de colación? No, hay diferencias. Principalmente la acción de complemento y reducción se establece para proteger a la porción legítima. Si la porción legítima no se ve afectada, esa acción no tiene lugar. En cambio, la acción de colación se puede interponer siempre, porque lo que busca es lograr la igualdad de los herederos. Entonces se puede interponer, se vea o no se vea afectada la legítima. Otra diferencia es que la acción de complemento y reducción, lo que persigue tiene acción rei persecutoria, puede perseguir que la cosa vuelva al patrimonio del causante. En cambio, la acción de colación no persigue que vuelva la cosa, sino es una imputación contable en la hijuela del heredero que en vida recibió esa donación. Después, el programa nos pide la determinación de los valores colacionables. El artículo 2385 del Código dice que el valor de la colación se determina a la época de la partición, según el estado del bien, a la época de la donación. Gastos no colacionables. El artículo 2392 del Código Civil y Comercial nos dice que hay determinados gastos que pueda haber efectuado el causante a favor de alguno de sus herederos, que a pesar de que lo pueden haber beneficiado a ese heredero con relación a los otros, no se pueden colacionar, o sea, no se puede solicitar la acción de colación porque son irreversibles esos gastos, por más que hayan beneficiado a uno en desmedro de los otros. ¿Qué tipo de gastos son? Los gastos de alimento y de asistencia médica, por extraordinarios que sean, los gastos de boda que no excedan de lo razonable. Bueno, esto de que no excedan de lo razonable lo va a determinar en definitiva el juez, porque hay que ver qué es lo que se entiende por no exceder de lo razonable. Y los regalos de uso. Bueno, después tenemos la colación de deudas. ¿Las deudas se colacionan? Sí. En el nuevo código expresamente el artículo 2397 nos dice: se colacionan a la masa las deudas de uno de los herederos a favor del causante
que no fueren pagadas voluntariamente durante la indivisión. Los coherederos no pueden exigir el pago antes de la partición. ¿Qué pasa con los intereses? Las sumas colacionables producen intereses desde la apertura de la sucesión si el coheredero era deudor del difunto. Entonces, las sumas colacionables producen intereses desde la apertura de la sucesión, o sea, desde la muerte del causante, si el coheredero era deudor del difunto. ¿Y cuál es el modo de hacer la colación? El artículo 24.2 dice que la colación de deudas se debe hacer deduciendo su interés de la porción del deudor. Si excede, debe pagarlas en las condiciones y plazos establecidos para la obligación.